Miren, gente, en este mundo el Espíritu Santo habita con nosotros, seamos creyentes o no creyentes. Los no creyentes tienen algo que se conoce como conciencia, y es lo que no nos permite dormir cuando sucede algo malo, ya sea que lo hagamos nosotros o que sepamos que está sucediendo. Pero para los creyentes, los que confiesan el nombre de Yeshua HaMashiach, de Jesucristo, nosotros pasamos a tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él habita con nosotros. Y dependiendo de qué tanto hemos avanzado en la congregación, o sea, cuál es nuestra posición allí, nosotros tenemos que reflejar el carácter de Dios. ¿Significa que siempre lo podremos reflejar? No, somos humanos, somos carne. Nosotros estamos fundados en el pecado. Pero esa es la batuta que tiene un creyente de abajo. Esa es la excusa que puede tener un creyente de abajo, no un creyente de arriba. Porque se supone que entre ustedes más avanzan en la congregación, ustedes más han trabajado en su espiritualidad. Y han llegado a un punto el cual ustedes ya se vuelven sabios de la palabra de Dios. Y un sabio de la palabra de Dios, un sacerdote, un líder, no tiene excusa para no ser un reflejo de la palabra de Dios. No la hay. La excusa es para los creyentes, los feligreses, los que están llegando hasta ahora a la fe, los que hasta ahora están caminando en Dios, los que hasta ahora empezaron a leer la Biblia, los que hasta ahora están tratando de entender qué sucede en este mundo vacío, en este mundo en decadencia. Pero si ustedes son líderes, ustedes están llamados a tener una obligación, que es reflejar y ser el carácter de Dios en la tierra. Por eso no cualquiera puede ser líder, y no cualquiera puede llegar a ser sacerdote. Y caminar mucho en una dirección incorrecta sigue siendo una dirección incorrecta. Nunca lo olviden. Y vamos a entender entonces qué papel juega el Espíritu Santo, qué papel juega Dios en todo esto que se conoce como la acepción de personas, el escoger unas cosas por sobre otras, el no tener parcialidad, el ser juez, siendo un ser caído. Vamos a ir a Santiago capítulo 2, desde el versículo 1 al 7. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y al pobre decís, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, oíd. ¿No ha llegado Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos en el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y aquí, gente, es un ejemplo claro de cómo no hacer acepción de personas, porque el ejemplo más claro es sobre un rico y un pobre, alguien que tiene y alguien que no tiene. Pero también piénsenlo, y la posición o el apellido. Ustedes tratan igual a una persona que tiene un apellido prominente, a alguien que no lo tiene, a alguien que tiene una posición de poder y a alguien que no la tiene, porque a eso estamos llamados como cristianos, a no hacer acepción de personas. Para nosotros es lo mismo, sea quien sea la persona, se trata igual, no es más o menos merecedor. Y esto se lo estoy diciendo a los que ya llevan mucho tiempo en la fe, como cristianos, porque no hay excusa. Cuando lleguemos al juicio del trono blanco, no va a haber excusa y nada va a ser suficiente. Allá no llegaremos a decir, pero yo no sabía, o pero a mí me dijeron. Allá llegaremos a dar cuentas de nuestras palabras y nuestras acciones. Y vamos a seguir leyendo para entenderlo. Del versículo 8 al 13. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo,
bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley de los transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y gente, ¿aquí por qué escogí solamente hablar sobre Santiago? Porque en la Biblia hay muchos pasajes que hablan sobre la acepción de personas. Pero escogí este porque este es el Nuevo Testamento, este es el nuevo pacto, este es el pacto de los cristianos. Y muchas veces los cristianos tienden a creer que la ley ya fue abolida y nosotros vinimos a este mundo y vivimos este mundo con las leyes de este mundo y nunca vamos a ser juzgados. Por eso hay tanto ego, por eso hay tanta soberbia, por eso hay tanta avaricia. Sean conscientes que si ustedes hacen acepción de personas, sea por avaricia, sea por soberbia, sea porque no es lo que les conviene, ustedes se hacen transgresores de toda la ley. ¿De qué les sirve entonces ser íntegros en este mundo? No robar, no matar. Cuando se hacen transgresores de la ley de Dios, de la ley divina, sí, podrán vivir grandes cosas en esta vida. Sí, podrán llenar estadios por su supuesta integridad, porque la soberbia y la avaricia es algo que se puede esconder. Pero ante Dios, ¿de qué les sirve ser íntegros en este mundo si son transgresores ante Dios? Dios me libre de transgredir la ley de Dios por encima de la ley de los hombres. Y como les dije, habrán momentos en los cuales ustedes, por más que deseen, no van a poder reflejar el carácter de Dios, ya sea por una situación por la cual están pasando, por una dificultad que los encadena al piso. Dios ve eso y Dios lo sabe. No crean que es distinto. Dios sabe cuando una persona está sencillamente no cumpliendo la ley de Dios porque no puede en su mundo natural y ya queda Dios redimirlo, o cuando la persona sencillamente está transgrediendo la ley por gusto o porque no es lo que le sirve o porque no es lo que supuestamente él cree justo. Y ahí es cuando nos hacemos transgresores de esta ley, de la ley de Dios. Primero busquemos el reino como cristianos, como creyentes. Busquen el reino y el resto viene después. No lo hagan al revés, porque si lo hacen al revés se van a llenar de más avaricia y más soberbia. Y cuando terminen las cosas van a estar más perdidos que como empezaron. Y ahí en ese día de angustia, que los libre Dios y que les dé entendimiento. Por eso, gente, hay una ley por sobre las leyes, y la ley es la palabra de Dios, y a esa es a la que como cristianos debemos apegarnos.